الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जंग बदर के बाद के वाक़यात का जिक्र हो रहा था इन वाक़यात से Anteriormente mencioné relatos sobre los incidentes que tuvieron lugar después de la batalla de Badr. Al parecer, sobre estos eventos llegamos a conocer la vida y el carácter del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Y al mismo tiempo también aprendemos hechos históricos. Y si uno estudia la historia en detalle, es capaz de identificar las narraciones erróneas que han presentado una imagen falsa del Islam a otros. Los opositores al Islam se aprovechan de estos incidentes para difamar al Islam. Por otro lado, los musulmanes extremistas utilizan esto para cumplir sus objetivos. En cualquier caso, de los incidentes que presentaré hoy, el primero es el de Umar bin Wahab, quien viajó de la Meca a Medina después de la batalla de Badr para matar al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y vengar la derrota de los idólatras. Sin embargo, el decreto de Allah fue para otra cosa y se le concedió la oportunidad de aceptar el Islam. Detallando esto, se registra que Wahab bin Numair estaba entre los prisioneros de Badr, quienes luego aceptaron el Islam. Rafa bin Rafi lo encarceló. Su padre, Umar bin Wahab, era uno de los jefes de los Quraysh, quien había infligido un gran dolor al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros en la Meca y a sus compañeros en la Meca. Sin embargo, tras la batalla de Badr, se convirtió al Islam. Los detalles son los siguientes. Antes de convertirse en musulmán, Umar bin Safwan bin Umayya estaban sentados un día en la Meca junto al Hatim. Safwan aún no había aceptado el Islam. Ambos estaban discutiendo la derrota de la batalla de Badr y también hablaron sobre sus jefes prominentes que habían muerto durante la batalla. Safwan dijo: por Dios, no hay alegría en la vida después del asesinato de estos jefes. Umar respondió: por Dios, tienes razón. Y añadió: si no estuviera endeudado con alguien, algo que actualmente no puedo pagar, y si no estuviera preocupado por mi esposa y mis hijos, que se quedarían atrás, que se enfrentarían a la pobreza después de mi muerte, yo iría a Muhammad sallallahu alaihi wasallam y lo mataría. Incluso tengo una razón para confrontarlo, ya que mi hijo ha sido encarcelado por él. Al escuchar esto, Safwan prometió hacerse cargo de la deuda de Umar y dijo: déjame tu deuda a mí, la pagaré.
y tu esposa y tus hijos se quedarán con mi esposa y mis hijos. Mientras estén vivos, me hago responsable de su cuidado y crianza. Ve y mata a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al oír esto, Umar accedió a ir y le dijo a Safwan: mantén nuestra conversación en secreto. Safwan prometió que lo haría. Después de esto, Umar regresó a su casa, sacó su espada, la afiló, la sumergió en veneno, salió de la Meca y llegó a Medina. Cuando Umar llegó a Masjid Nawawi, Hazrat Umar estaba sentado en una reunión con otros musulmanes y discutía la batalla de Badr. Tan pronto como Umar dejó su camello a las puertas de Masjid Nawawi, la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Umar vio a Umar desmontar de su camella con una espada en la mano. Tan pronto como Hazrat Umar lo vio, dijo: el enemigo de Dios. Umar bin Wahab ciertamente ha venido aquí con malas intenciones. Después de esto, Hazrat Umar inmediatamente se levantó de allí, fue a la habitación bendita del santo profeta sallallahu alaihi wasallam y dijo: oh mensajero de Allah, este enemigo de Dios, Umar bin Wahab, ha venido aquí con la espada desenvainada. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam respondió: tráemelo. No te preocupes, tráemelo. Hazrat Umar fue directo hacia Umar, agarró firmemente la correa de la espada alrededor del cuello de Umar y comenzó a caminar con él. Hazrat Umar dijo a los musulmanes Ansari presentes allí: venid conmigo al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y sentaos cerca de él porque no confío en él. Posteriormente, Hazrat Umar lo acompañó ante el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam vio a Hazrat Umar se acercaba de esta manera, sujetando con fuerza el cinturón de la espada de Umar que estaba alrededor de su cuello, dijo: Umar, déjalo ir. Luego dijo: Umar, acércate. Por lo tanto, Umar se acercó y lo saludó con la costumbre de la época de la ignorancia antes del Islam. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam respondió: Umar, el Islam nos ha regalado una manera de saludar mejor que la tuya, que es el saludo de los habitantes del paraíso. Dime, ¿por qué has venido? Umar respondió: he venido a hablar de un prisionero, es decir, su hijo, que está en tu cautiverio. Mi petición es que sean amables en este sentido. Mirando su espada desenvainada, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam preguntó: entonces, ¿para qué necesitas esta espada? Umar respondió: que Dios destruya esta espada. ¿Nos has dejado en algún estado digno? ¿Esta espada nos hizo algún bien anteriormente? El santo profeta sallallahu alaihi wasallam luego dijo: dime la verdad, ¿por qué has venido? No creía lo que decía. Umar respondió: con toda honestidad, no he venido con ningún otro propósito que el de hablar sobre este prisionero. Fue entonces cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam declaró: no, de hecho, un día estaba sentado junto a los Hatim, considerados parte de la Kaaba, con Safwan bin Umayya, hablando sobre los Quraysh que habían sido asesinados en la batalla de Badr y arrojados a un pozo. En este momento le dijiste a Safwan que si no hubiera sido por tu deuda y tu preocupación por tu esposa e hijos, habrías ido a matar a Muhammad. Safwan acordó pagar tu deuda y asumir la responsabilidad de tu esposa e hijos con la condición de que me mates. Umar replicó de inmediato: Dios Altísimo debe haber informado a su mensajero sallallahu alaihi wasallam que todo esto sucedió. Se menciona en esta narración que inmediatamente proclamó: doy testimonio de que eres el mensajero de Allah, oh mensajero de Allah. Solíamos negar lo que recibiste del cielo y la revelación que te revelamos.
En cuanto a este asunto, en ese momento no había nadie presente en el Hatim, aparte de Safwan y yo, ni nadie sabía de nuestra conversación. Por lo tanto, por Dios, nadie más que Dios Altísimo podría haberos informado de esto. Toda alabanza pertenece a Dios, quien nos ha guiado hacia el Islam y me ha permitido seguir este camino. Luego Umer recitó el credo islámico. El santo profeta Sallam dijo a sus compañeros: enseñadle a vuestro hermano acerca de la fe y el sagrado Corán, y liberad al prisionero. Los compañeros siguieron estas instrucciones de inmediato. Hazrat Umer luego dijo al santo profeta Sallam: oh mensajero de Allah, pasé todo mi tiempo tratando de apagar la luz de Allah y perseguí vigorosamente a aquellos que habían aceptado su religión. Ahora deseo que me permitas ir a la Meca para llamar a la gente hacia Allah e invitarlos al Islam. Tal vez Dios Altísimo los guíe. Si no, los atormentaré por su adoración de ídolos, tal como solía atormentarte a ti y a tus compañeros por aceptar el Islam. Así el santo profeta Sallam le permitió ir a la Meca. No le permitió ir a causarles daño, sino más bien a predicarles. Por lo tanto, regresó a la Meca y su hijo Wahab bin Umer también aceptó el Islam. Después de que Umer partió de la Meca, Safwan comenzó a decirle a la gente: os doy la buena nueva de un incidente que tendrá lugar muy pronto y que hará que se olviden de la tragedia y los males de la batalla de Badr. Y Safwan preguntaba de las caravanas entrantes sobre Umer. Finalmente una caravana llegó a la Meca e informó a Safwan que Umer había aceptado el Islam. Safwan juró que nunca volvería a hablarle ni le haría ningún bien. Posteriormente, cuando Umer llegó a la Meca, para entonces ya se había hecho musulmán, no fue directamente a la casa de Safwan, más bien fue directamente a su propia casa para anunciar a su familia que había aceptado el Islam e invitarles al Islam. Cuando la noticia llegó a Safwan, dijo: ya sabía por qué fue a su propia casa en lugar de venir a mí. Se ha vuelto infiel y se ha extraviado. Nunca volveré a hablar con él a partir de ahora, ni su familia obtendrá ningún beneficio de mí. Los idólatras consideraban que su idolatría era una religión y que la adoración a Dios único era un extravío. Este es el caso también hoy en día. Luego Umer fue a Safwan bin Umayya y le proclamó: tú estás entre nuestros jefes. Bien sabes que adoramos las piedras y les ofrecemos sacrificios. ¿Era eso realmente una religión? Atestigo de que no hay nadie digno de ser adorado excepto Allah y Muhammad es el mensajero de Allah. Sin embargo, Safwan no respondía a lo que dijo Umer ni le prestó atención. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Anhu menciona este incidente en Sirat Khatam al-Nabiyyin, sello y carácter del santo profeta Sallam, de la siguiente manera: los incrédulos de la Meca que hasta ahora luchaban a base de una aparente fuerza y arrogancia, ahora comenzaron a inclinarse hacia conspiraciones secretas después de enfrentar la derrota de los musulmanes en una arena abierta. Por lo tanto, el siguiente suceso, que tuvo lugar solo unos días después de Badr, es una prueba categórica de esta amenaza, tal como está escrito que unos días después de Badr, Umer bin Wahab y Safwan bin Umayya bin Khalaf, quienes eran influyentes entre los Quraysh, estaban sentados en el patio de la Kaaba lamentando las bajas de Badr y hablaban de las otras cosas que ya se han mencionado. Decían que ya no vale la pena vivir la vida y Umer incluso dijo: estoy dispuesto a poner mi vida en peligro, pero el pensar en mis hijos y mis deudas me frena. También tengo una excusa para ir allí porque mi hijo está preso allí. Si voy allí mataré a Muhammad, Dios no lo quiera. Sin embargo,
Después de esto, Safwan acordó pagar su deuda y cuidar de sus hijos, como ya se mencionó. A continuación, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib escribe: Umer untó una espada en veneno y partió de la Meca. Cuando llegó a Medina, Hazrat Umar, que era muy inteligente en tales asuntos, se volvió aprensivo. Inmediatamente fue donde el Santo Profeta Sallam y le informó que Umer había venido y que estaba preocupado al respecto. El Santo Profeta Sallam le ordenó que trajera a Umer. Hazrat Umar fue a traer a Umer, pero antes de irse les dijo a los compañeros que iba a traer a Umer para encontrarse con el Santo Profeta Sallam. Sin embargo, dudaba de sus intenciones. Por eso debían ir a sentarse con el Santo Profeta Sallam y mantenerse alerta. Después de esto, Hazrat Umar trajo a Umer y llegó ante la presencia del Santo Profeta Sallam. El profeta amablemente le pidió a Umer que se sentara a su lado y le preguntó: ¿cómo has llegado a Umer? Umer respondió: mi hijo ha sido hecho prisionero por sus manos. He venido para obtener su liberación. El santo profeta Sallam dijo: ¿por qué entonces has colgado esta espada sobre tu hombro? Él respondió: ¿qué preguntas de la espada? ¿Nos sirvieron de algo las espadas de Badr? Él trató de responder de manera inteligente. El santo profeta Sallam instó: dime la verdad sobre por qué has venido. Como acabo de mencionar, dijo: he venido para obtener la liberación de mi hijo. El santo profeta Sallam dijo: bueno, entonces, en otras palabras, ¿no has tramado una conspiración junto con Safwan en el patio de la Kaaba? El santo profeta Sallam insinuó hacia el complot. Umer quedó desconcertado, pero luego logró recuperarse y dijo: no he cometido tal conspiración. El santo profeta Sallam dijo: ¿no conspirasteis para matarme? Pero recuerda, Dios no te permitirá alcanzarme. Umer entró en un estado de profunda reflexión y dijo: dices la verdad. De hecho, conspiramos como lo has mencionado, y así, sin entablar ninguna batalla, el santo profeta Sallam regresó victorioso, porque no había ningún tercer individuo presente entre nosotros cuando Safwan y yo estábamos discutiendo este asunto. Quizá Dios realizó este plan nuestro para hacerme creer. Creo en ti con un corazón sincero. El santo profeta Sallam se alegró de la aceptación de Umer y dijo a los compañeros: ahora él es vuestro hermano. Instruidlo en las enseñanzas del Islam y liberad a su prisionero. Por lo tanto, Umer bin Wahab se convirtió en musulmán y tomó mucho tiempo para progresar claramente en su fe y sinceridad. Al final quedó tan cautivado por la luz de la verdad que instó al santo profeta Sallam a que le permitiera ir a la Meca para poder predicar a la gente de allí. El santo profeta Sallam le concedió permiso y llegar a la Meca convirtió en secreto a muchas personas a través de su ferviente predicación. Día tras día, Safwan esperaba ansiosamente noticias del asesinato del santo profeta Sallam y les decía a los Quraysh que se prepararan para recibir buenas noticias. Sin embargo, cuando presenció esta visita, perdió la cabeza. Después de la batalla de Badr, algunas personas se hicieron musulmanas, pero en realidad eran hipócritas. Entre ellos se encontraban Abdullah bin Ubay bin Sulul. Al comentar los versículos 9 y 10 de la Sura al-Baqarah, Alama bin Khatir escribe: después del incidente de Badr, cuando Dios Altísimo había concedido la supremacía de su calma, honrando al Islam y a los musulmanes en el proceso de Abdullah bin Ubay bin Sulul, quien era el líder de los Banu Khazraj. Y en la era de la ignorancia, el periodo antes del Islam, era el líder de las tribus de Aus y Khazraj. Deseaba gobernar el pueblo, es decir, deseaban convertir a Abdullah bin Ubay en líder. En una narración se menciona que su pueblo incluso había hecho la corona y estaban en proceso de coronarlo rey cuando la virtud descendió, es decir, cuando llegó el mensaje del Islam. Y la gente aceptó el Islam ignorando a él. Por esta razón, él y sus seguidores estaban resentidos con el Islam desde el fondo de su corazón.
Cuando tuvo lugar la batalla de Badr, pensó para sí mismo que este mensaje estaba empezando a arraigar y a hacerse más fuerte. Inicialmente pensó que ellos, los musulmanes, eran pocos, pero cuando los musulmanes ganaron la batalla de Badr se preocupó. Por lo tanto, aparentemente aceptó el Islam. Siguiéndolo, un grupo de asociados también aceptó el Islam. Algunos eran la gente del libro. Con respecto a esto, Hazrat Mirza Bashir Ahmad escribe: hasta ahora muchas personas de las tribus de Aus y Khazraj seguían firmes en el politeísmo. बड़ी सूरत के साथ काम होना शुरू हो गया, मगर बाद ऐसे भी थे जिनके दिलों में इस्लाम की इस फतह ने बुग़्ज़ और हसद की चिंगारी रोशन कर दी और उन्होंने बरमला La victoria de Badr resultó en un movimiento entre estas personas y al presenciar esta magnífica y extraordinaria victoria, muchas personas, entre ellos, se convencieron de la verdad del Islam. A partir de entonces, el elemento de adoración de ídolos comenzó a disminuir muy rápidamente en Medina. Sin embargo, también hubieron algunos en cuyos corazones esta victoria del Islam había encendido un fuego de rencor y celos. कोई शख्स बदर के बाद बज़ाहिर मुसलमान हो गया, लेकिन इसका दिल इस्लाम के खिलाफ बुग़्ज़ और अदावत से लबरेज़ था। Al parecer no les pareció prudente oponerse abiertamente y aceptaron el Islam, pero desde dentro intentaron desarraigarlo y se unieron al partido de los hipócritas. El más destacado entre esta última clase de personas fue Abdullah bin Ubay bin Sulul, quien era jefe muy renombrado en la tribu de Khazraj debido a la llegada del Santo Profeta Sallallahu a Medina, y ya había sufrido el impacto que le quitaran el liderazgo. Después de Badr, este individuo se convirtió al principio en musulmán, pero su corazón estaba saciado de malicia y enemistad hacia el Islam. Se convirtió en el líder de la hipocresía y el secreto comenzó a tramar una serie de conspiraciones contra el Islam y el Santo Profeta Sallallahu, tal como resultará evidente a partir de los acontecimientos que se desarrollaron más adelante, que en ciertas circunstancias este individuo se convirtió en un medio para crear situaciones muy delicadas para el Islam. Esto implica un relato separado y detallado. Gaba, Banu Sulaim y Qudratul Qudr. Poco después de regresar a la batalla Badr, el Santo Profeta Sallallahu se enteró de la noticia de que los miembros de Banu Sulaim y Banu Ghatafan se habían reunido en Karkarat al-Qudr y estaban conspirando para lanzar un ataque contra Medina. Karkarat al-Qudr era el nombre de un manantial situado en una tierra árida, en una zona que estaba situada en Najd, en la ruta entre la Meca y Siria, y estaba a 156 kilómetros de Medina. Al recibir esta noticia, Santo Profeta Sallallahu tomó la decisión de marchar hacia Banu Sulaim y Banu Ghatafan y frustrar por completo los planes malvados. El Santo Profeta Sallallahu tomó un ejército de 300 hombres y dirigió hacia Karkarat al-Qudr. Hay diversas opiniones con respecto a cuándo partieron para esta expedición. Según Ibn Ishaq, el Santo Profeta Sallallahu partió para esta expedición el séptimo día de regresar de la batalla de Badr en el año 2 después de la Égira. Al final de Ramadán o al comienzo de Shawwal, al-Tabkat de Ibn Sa'd está escrito que la expedición de Banu Sulaim tuvo lugar el día 6 de Yamadi al-Ula. Según Bagdi, esta expedición tuvo lugar a mediados del mes de Muharram en el año 3 después de la Égira. Las narraciones de Bagdi, sin embargo, suelen ser débiles. Esta expedición fue dirigida por el propio Santo Profeta Sallallahu y la bandera de los musulmanes era blanca y estaba en manos de Hazrat Ali. En esta ocasión, el Santo Profeta Sallallahu nombró a Hazrat Abdullah bin Maktum como su suplente en Medina. También se menciona que en esta ocasión Hazrat Shiwa bin Urfatah Ghifari también fue designado su representante en Medina. Una expedición para ambas narraciones es que Hazrat Shiwa fue designado como su suplente para ocuparse de los asuntos administrativos, y tal como fue el caso en instancias anteriores, Hazrat Abdullah bin Ibn Maktum
fue designado para dirigir las oraciones. En cualquier caso, cuando los Banu Sulaim y Banu Ghatafan de repente se enteraron de la noticia de que se acercaban un ejército musulmán de 300 hombres, se aterrorizaron porque no esperaban esto, por lo que huyeron de allí y se refugiaron en las cimas de las montañas. Cuando el santo profeta Sallallahu junto con su ejército llegó al valle de Qudr, notó las huellas de los camellos y también un embalse. Sin embargo, no encontró una sola persona del enemigo. El santo profeta Sallallahu envió a un grupo de compañeros hacia la zona elevada del valle y él mismo avanzó hacia el corazón del medio del valle sin ninguna resistencia. El santo profeta Sallallahu se encontró con algunos de los pastores de las tribus y entre ellos se encontraban a alguien llamado Yasar. El santo profeta Sallallahu le preguntó sobre la gente de Sulaim y Ghatafan y él respondió: no tengo conocimiento sobre ellos, simplemente proporcioné agua a los camellos, a algunos de ellos les daba agua el quinto día y a otros se les daba agua el cuarto día. La población local ha ascendido a la zona elevada de las montañas donde se encuentran los manantiales de agua. Sin embargo, nos hemos quedado con la manada de camellos y no nos involucramos con ellos. Como esta gente había venido con intención de guerra y estos camellos eran parte de sus provisiones, los camellos y los pastores fueron llevados cautivos. El santo profeta Sallallahu permaneció allí durante 3 noches y, según otra narración, permaneció allí durante 10 días. Pero por mucho tiempo que el santo profeta Sallallahu permaneció allí, nadie tuvo el coraje de desafiar al santo profeta Sallallahu. Y así, sin entablar ninguna batalla, el santo profeta Sallallahu regresó victorioso. Una narración se menciona que el santo profeta Sallallahu adquirió un total de 500 camellos como parte del botín de guerra, dado que estas personas habían llegado con la intención de librar una guerra y habían dejado allí provisiones y posesiones. Por lo tanto, según las prácticas habituales de la época, era lícito apoderarse de sus riquezas y se consideraban botín de guerra. El santo profeta Sallallahu separó una quinta parte y distribuyó los 400 camellos restantes entre los musulmanes. A cada soldado se le daban 2 camellos y este ejército constaba de 200 soldados. Yasar, que era un pastor, había caído en poder del santo profeta Sallallahu y este lo liberó posteriormente. El santo profeta Sallallahu permaneció 15 días fuera de Medina durante esta expedición. Los detalles de este incidente han sido escritos por Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib en Sirat Khatam an-Nabiyyin. Después de la migración, los Quraysh de la Meca recorrieron las diversas tribus de Arabia y se convirtieron a muchas de ellas en enemigos mortales de los musulmanes. Entre estas tribus, en cuanto a la fuerza y número, las más notables eran 2 tribus que residían en la región central de Arabia conocida como Najd. Se llamaban Banu Sulaim y Banu Ghatafan. Los Quraysh de la Meca habían atado especialmente a estas 2 tribus y las habían incitado contra los musulmanes. En este sentido, Sir William Muir dice: los Quraysh volvieron a sus ojos hacia el territorio, es decir, a Najd, y estrecharon sus lazos con las tribus de los que habitaban. A partir de entonces, la actitud de los Bani Sulaim y Ghatafan, especialmente los prisioneros, volvió activamente hostil hacia Muhammad Sallallahu, lo que tomó una forma física, incitados por los Quraysh y por el ejemplo Abu Sufyan. Ahora proyectaron un ataque de saqueo sobre Medina. Es un orientalista, pero a pesar de ello aceptó que todos ellos se unieran sus fuerzas y quisieran atacar Medina. Por lo tanto, sin embargo, fueron tratados de la misma manera. Cualquier botín de guerra obtenido era lícito. No obstante, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib dice además: así, cuando el santo profeta Sallallahu regresó de Badr, solo habían pasado unos días desde su llegada a Medina, cuando se recibió noticias de ese gran ejército formado por la tribu de Sulaim y Ghatafan. Se estaban reuniendo con Qadr al-Qurqut con la intención de atacar Medina. La llegada de esta información tan pronto como después de la batalla de Badr demuestra que cuando el ejército de
Quraysh partió de la Meca con la intención de atacar a los musulmanes. Al mismo tiempo, de los jefes Quraysh debieron transmitir un mensaje a las tribus de Sulaim y Ghatafan, instándoles a atacar Medina desde el frente contrario. También es posible que cuando Abu Sufyan se encabulló y escapó con su caravana y por medio de un emisario instara a estas tribus a ir contra los musulmanes. En cualquier caso, el Santo Profeta acaba de llegar a Medina tras librarse de la batalla cuando recibió la horrible noticia de que las tribus de Sulaim y Ghatafan estaban a punto de lanzar un ataque contra los musulmanes. Al recibir la noticia como medida preventiva, Santo Profeta reunió inmediatamente una fuerza de los compañeros y partió hacia Najd. Sin embargo, después de emprender este arduo viaje, muchos días, cuando Santo Profeta llegó a Kirikirah, es decir, a la llanura desolada de un lugar conocido al Kurd, se encontró que al recibir la noticia inminente de la llegada de musulmanes, la gente de Banu Sulaim y Banu Ghatafan se habían refugiado en las montañas cercanas. El Santo Profeta envió destacamento de musulmanes en busca y se dirigió al mismo corazón del valle, pero no logró encontrar ni rastro de ellos. Sin embargo, pudieron encontrar un gran rebaño de camellos pastando en el valle cercano al que les pertenecía. Y de acuerdo con las leyes de la guerra, los compañeros se apoderaron de él. Después de Santo Profeta regresó a Medina. El pastor de estos camellos era un esclavo llamado Yasar, que había sido hecho cautivo junto con los camellos. Esta persona estaba tan profundamente influenciada por la compañía de Santo Profeta que al cabo de poco tiempo se hizo musulmán. Aunque según la costumbre Santo Profeta lo liberó como un acto de benevolencia, aún así no abandonó el servicio a Santo Profeta hasta su último aliento. En cuanto al primer Eid al-Fitr de los musulmanes, que tuvo lugar en Shawwal 2 después de la Hijra, está registrado que en el segundo año antes de la migración, al finalizar el mes de Ramadán, Santo Profeta ofreció el primer Eid al-Fitr. El Santo Profeta preguntó cuál es la realidad y significado de estos 2 días que celebráis durante la era de la ignorancia. La gente que vivía allí respondió: celebramos las fiestas que se hace hoy en día. El Santo Profeta dijo: Dios Altísimo ha ordenado para vosotros los días mejores para estas fiestas. Los compañeros preguntaron abiertamente: ¿qué días son estos, oh mensajero de Dios? El Santo Profeta respondió: el Eid al-Fitr y el Eid al-Adha. Durante esos días nadie debe guardar ayuno, sino comer, beber y gozar. Y ambos días el Santo Profeta se dirigía al lugar de las oraciones de Eid, que estaban situados hacia la parte oriental de Medina. El día del Eid, el Santo Profeta se dirigía a las oraciones por una ruta y regresaba a casa por otra distinta. De este modo se formaba una gran congregación que causaba temor con los corazones de los musulmanes. En una ocasión, el Santo Profeta se dirigió a la oración del Eid al-Masjid en la mezquita del Profeta, porque en una ocasión llovía copiosamente. Sobre el Eid, este Eid al-Fitr, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib escribe: al final de Ramadán, después de que se hubiera ordenado el ayuno de Ramadán, el Santo Profeta emitió la orden de Sadaqatul Fitr. De acuerdo con el mandato divino, todo musulmán que tuviera la capacidad de hacerlo debe contribuir con dátiles, uvas, cebada o trigo por persona en su nombre, de su familia y de las personas a su cargo, como caridad antes del Eid. Esta caridad se distribuía entre los pobres, los necesitados, los huérfanos y las viudas, para que sirviera la expiación por las faltas que pudieran haberse producido durante el culto del ayuno, y se dispusiera un medio de ayuno para los pobres con ocasión del Eid. Por ello, de acuerdo con el mandato de Santo Profeta, antes de cada Eid, al final de Ramadán, se recogía formalmente Sadaqatul Fitr de cada hombre y mujer, musulmanes, jóvenes, ancianos, y se distribuía entre los huérfanos, pobres y necesitados. Este mismo año comenzó también el Eid al-Fitr. En otras palabras, el Santo Profeta ordenó que al finalizar el mes de Ramadán los musulmanes celebrarán el Eid el primer día de Shawwal. Este Eid fue en la alegría que Dios Altísimo les había concedido la capacidad de ofrecer la adoración en Ramadán. Sin embargo, es inmensamente fascinante que incluso para la expresión de esta alegría, el Santo Profeta prescribiera una adoración. Por ello, ordenó que el día del Eid todos los musulmanes que se reunieran en un espacio abierto y ofrecieran 2 oraciones. Entonces, después de esta oración, los musulmanes deben, por supuesto, expresar su alegría exteriormente también, porque cuando el alma experimenta alegría, es un derecho para el cuerpo participar en ella también.
En realidad, Dios Altísimo ha colocado el Eid al final de todas las formas significativas de adoración que se observan colectivamente. El Eid al-Salat es el servicio de la oración del viernes, que llega tras la práctica del Salat durante una semana. Se le ha calificado como la más superior de todas las fiestas del Eid. Luego el Eid del ayuno, el Eid al-Fitr, que llega después del final de Ramadán, y el Eid de la peregrinación es el Eid del Eid al-Adha, que se celebra el segundo día de la peregrinación. Todas estas fiestas del Eid son una forma culto de sí misma. Por lo tanto, las fiestas del Eid en el Islam poseen una magnificencia maravillosa y se arroja luz sustancial sobre la realidad del Islam. Uno tiene la oportunidad de contemplar cómo el Islam desea vincular cada acción de los musulmanes al recuerdo de Dios. De ahí la importancia de las fiestas del Eid, en el que no solo debemos celebrar, sino también recordar Dios Altísimo, rendirle culto continuo. Tendría que desviarme de la historia, de lo contrario hablaría de cómo el Islam ha hecho del recuerdo de Dios para inherente cada movimiento reposo para la obra de acción musulmán. Esto es cierto que cada punto que las acciones insignificantes de nuestra vida cotidiana están ligadas de acuerdo de Dios, ya sea por levantarse, sentarse, para dormir o despertarse, para comer o beber, para levantarse y bañarse, para cambiarse de ropa, para calzarse, para salir o entrar de casa, para iniciar o regresar de viaje, para vender o comprar, para subir o bajar una pendiente, para entrar o salir de la mezquita, para encontrarse con un amigo, para enfrentarse al enemigo, para ver la luna nueva o para ver a su esposa. En resumen, cada acción al principio fin, incluso en estornudar o bostezar, ha estado vinculado de algún modo al recuerdo de Dios. Así pues, que es la verdadera enseñanza del Islam, tener presente que Dios Altísimo en todo momento y en todos los asuntos, que todo el verdadero musulmán debe tener presente. No es de extrañar que en tal estado los incrédulos árabes comentaran al respecto al santo profeta sallallahu, quien realmente trajo esta enseñanza, o según los incrédulos, quien la conjuró, que estaban localmente enamorados de Dios. En verdad, una persona mundana no puede considerar tales sentimientos más que como una locura. Sin embargo, cualquiera que haya comprendido verdaderamente la realidad de su existencia sabe que este es el sentido mismo de la vida. La verdadera vida está en recordar siempre a Dios Altísimo. Durante el tiempo transcurrido entre la batalla de Badr y la batalla de Uhud se han mencionado dos incidentes que son probables. Incluso si uno echa un vistazo superficial a estos incidentes, es claro, evidente que han sido fabricados. En primer lugar, el incidente del asesinato de Asma bint Marwan se dice que fue asesinada, y en contexto de este incidente también se menciona que Hazrat Umar bin Adi Hitmi, que era un compañero ciego del santo profeta sallam, Hazrat Umar fue el primer musulmán de la tribu de Banu Hitma. En el segundo año después de la migración, cuando quedaban 5 noches en el mes de Ramadán, el santo profeta sallam envió a Umar bin Adi Hatmi y a Asma bint Marwan, una mujer judía casada con Marsad bin Zaid bin Hisan Ansari, que había aceptado el Islam. Se alega que la orden de matar a Asma bint Marwan se dio porque difamaba al Islam. Esto es lo que afirma, que se le envió porque utilizaba un lenguaje vulgar contra el Islam y que incitaba a la gente contra el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y recitaba poesías despectivas. Según una narración, esta mujer arrojaba ropa sucia a la mezquita del profeta. Para apoyar este relato también se menciona en la narración que a través de estos medios causaría dolor al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y a los musulmanes. Hazrat Umar entró en su casa en la oscuridad de la noche. Según este incidente, por instrucción del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, sus hijos dormían a su alrededor y estaba dando de mamar a uno de ellos. Umar comprobó dónde estaba y le quitó al niño, le acercó la espada al pecho y se la clavó con toda su fuerza, atravesando la espada. Después de esto, Umar bin Adi regresó de Medina y ofreció la oración de la mañana, siendo el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam concluyó su oración y se levantó, sus ojos encontraron a Umar. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntó si había matado a la hija de Marwan, y él respondió afirmativamente, preguntando: ¿se me acusará de pecado de su asesinato?
Es lo que pidió en ese momento. Por un lado se informa que el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam le había enviado, por otro lado se pregunta si le consideraría responsable del asesinato. Por un lado se informa que el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam le había enviado y por otro lado se pregunta si se le haría responsable del asesinato. El Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam respondió diciendo un proverbio árabe poco común, diciendo: ni dos cabras se pelearían por este asunto. Es decir, el asesinato de esta mujer era un asunto tan insignificante que ni siquiera un opositor se pondría a ello. Consta de que este proverbio nunca fue dicho por otra persona que no fuera del Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Solo se encuentra en esta única narración. No obstante, tras este incidente, el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dio a Umer el nombre de Basir, que significa que el que tiene vista. Hazrat Umar bin Khattab comentó: observa cómo el ciego pasó la noche obedeciendo a Dios. El Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam respondió: no llame ciego, más bien llámale Basir. En otra narración, el asesinato de Asma se menciona de la siguiente manera: cuando el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam decidió Asma bin Marwan debía ser asesinada, preguntó a la gente: ¿hay alguien que nos libre de esta mujer? Ante esto, Umar bin Adi dijo: asumiré la responsabilidad de completar esta tarea. Después de esto, acudió a ella en un momento que vendía dátiles. Señalando los dátiles que tenía delante, le preguntó: ¿tienes algún dátil que sea mejor que estos? Respondió afirmativamente y a continuación entró en su casa y se agachó para recoger unos dátiles. Umar miró a derecha e izquierda, luego le golpeó la cabeza y la mató. Fue entonces cuando el Santo Profeta dijo: si deseas ver un hombre que ayudó a Dios y a su mensajero, mira a Umar bin Nadi. En otra narración se menciona que cuando el Santo Profeta decretó que era lícito matar a Asma bint Marwan, Hazrat Umar juró que si Dios Altísimo traía al Santo Profeta de vuelta a salvo a Medina después de la batalla de Badr, mataría a Asma. Tenía intención de matarla tras regresar de la batalla. Cuando el Santo Profeta regresó a Medina tras salir victorioso de Badr, Hazrat Umar fue a casa de Asma y la mató para cumplir su juramento. Según otra narración, cuando Hazrat Umar regresó a su barrio tras matar a Asma bint Marwan, su hijo estaba enterrado a su madre en un grupo de personas. Al ver a Umar, le preguntaron si la había matado. Respondió afirmativamente y luego dijo en árabe: es decir, conspirad todos contra mí y no me deis tregua. Juro por aquel que tiene control sobre mi vida que, aunque todos vosotros os unáis y empecéis a pronunciar las palabras que pronunció esta mujer, empezaré a cortaros el cuello a todos hasta alcanzar el martirio o enviaros al infierno. A partir de ese día el Islam se extendió por la tribu de Banu Hitma, pues hasta entonces los que habían aceptado el Islam entre ellos ocultaban su fe. Alama Sohaili escribe que quien mató a Asma fue su marido. Al-Itsiab, en referencia a Hazrat Umar, estaba escrito que también mató a su hermana porque solía calumniar al Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Sin embargo, en Al-Itsiab no se menciona el nombre de la hermana de Umar. Así pues, este es todo el incidente que se ha mencionado. Este incidente se menciona en algunos libros de historia, sin embargo, no se menciona en ninguno de los 6 libros auténticos de hadices ni en ningún otro libro auténtico de tradiciones. La realidad es que no solo algunas personas en épocas posteriores incluyeron tales incidentes ficticios e inventados en sus libros, sino que incluso comenzaron a utilizarlos como justificaciones para sus castigos por blasfemia contra el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Esto es exactamente lo que hacen los clérigos de hoy en día. Toman este punto y lo utilizan como argumento a favor de matar a cualquiera que deshonre al profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, mientras que no existe tal castigo en la ley islámica por deshonrar al profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, ni tales incidentes tienen nada de incierto. Por ejemplo, cuando estudiamos críticamente este incidente, resulta evidente que, en primer lugar, esta narración es débil en cuanto a su autenticidad. Alama Albani la ha convertido en una narración inventada. Así, en su libro Silsilatul Hadith Daifa wal Mauda, Alama Nusruddin Albani escribe que uno de sus narradores es Muhammad bin Umar Bakidi, que es mentiroso e inventor. Ibn Mu'in lo ha declarado un narrador débil.
Al analizar racionalmente los acontecimientos de esta narración surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo llegó el compañero a casa de esta mujer y por sus propios medios, a pesar de ser ciego, puede alegar que había visitado el camino antes o que había ido con frecuencia? Por eso pudo estimar el camino a su paso, pero entonces, ¿cómo es que fue solo por la noche? Llegó directamente a la puerta, entró y encontró a la mujer. ¿Cómo sabía que sus hijos se acostaban con ella? Si se dice que palpó alrededor de cada uno de ellos, pero entonces, ¿cómo es posible que mientras palpaba alrededor de nadie se despertara? ¿Cómo descubrió también que estaba alimentando a su hijo? Entonces, ¿cómo es que al darse cuenta de que estaba siendo atacado no intentó salvarse del ciego ni opuso resistencia? Sin embargo, la narración del el agresor se llevó por la fuerza al niño al que estaba dando de comer. A pesar de ser ciego, la mujer, que podía ver, no gritó ni se resistió. Su marido también dormía, no se enteró de nada, sobre todo como discernió el compañero ciego, quien estaba allí sin llamar. Normalmente los discapacitados visuales reconocen a los demás por su voz, en este caso para discernir que se trataba efectivamente de Asma bin Marwan. En otra narración también se menciona, incluso hay distintas versiones de este relato, que cuando la mujer entró a por dátiles, el compañero miró a su alrededor pero no vio a nadie. Esto es algo en lo que hay que pensar, porque el compañero era ciego. ¿Cómo pudo haber estado mirando a su alrededor y cómo pudo decir que miró a su alrededor y no vio a nadie? Vio los dátiles que había para poder decir que los dátiles no estaban maduros. Alguien podría decir que las palpó en las manos y eso puede aceptarse, pero eso sí, dejando la cuestión de que miró a su alrededor. En una narración se cuenta que cuando el compañero fue a ver al santo profeta Sallam después de matar a la mujer y le informó de ello, volvió al mismo lugar y encontró a los hijos de la mujer enterrándola. Esto también es algo al considerar. ¿Cómo es posible que él acabara de matarla y en tan corto espacio de tiempo sus hijos vinieran a enterrarla y todos los asuntos fueran atendidos en tan corto espacio de tiempo? Aparte de esto, se ha llevado a cabo algunas investigaciones desde nuestra perspectiva y que mencionaré. Existen otras discrepancias que demuestran que este incidente es ficticio e inventado. La mayoría de las narraciones mencionan que el nombre de la mujer era Asma bin Marwan, mientras que según el autor Al-Shihab no era Asma, sino la hermana de Umar bin Adi. En segundo lugar, en la mayoría de los casos, el lugar del asaltante Umar bin Adi, pero otros aparece como Amr bin Adi, mientras que según Ibn Duret, el asaltante se llamaba Gishmir. Según otras narraciones, ninguno de estos era el hombre del agresor, sino que también era la propia tribu de la mujer, la mató cuando vendía dátiles. Según Ibn Sa'd, el asesinato tuvo lugar a mitad de la noche, mientras en la narración de Surkani consta que ocurrió durante el día o por la tarde, porque según la narración objetivo vendiéndoles dátiles en ese momento también hay discrepancias sobre cómo se cometió el crimen, si fue estrangulada, apuñalada en el estómago con un puñal, si fue asesinada por la noche mientras dormía o bajo pretexto de comprarle dátiles la siguieron hasta su casa y luego la estrangularon. Luego, según Sirat ibn Hisham, se convirtió en un hipócrita cuando mataron a Abu Afuk. Esto indica que antes de era musulmán y se convirtió en hipócrita en enterarse del asesinato de Abu Afuk. Si era musulmana, ante esto, ¿cómo pudo escribir la poesía blasfema sobre el santo profeta y faltar al respeto a la mezquita? Según la narración de Waqidi, Umar dijo: «Oh Dios, he hecho voto por ti, si vuelvo a Medina con el santo profeta, entonces sin duda la mataré». Sin embargo, según Daira Ma'arif, Sirat Muhammad Rasulullah era ciego, por lo que no pudo participar en la batalla de Badr. En referencia a este incidente, el mismo autor ha mencionado la declaración de Waqidi, que era, a pesar de ser ciego, solía participar en la yihad. Ellos mismos confunden las narraciones falsas. Si este incidente no es ficticio ni inventado, ¿por qué no lo mencionan los libros de historia como Tarikh al-Tabari o Tarikh ibn Kasir y otros? Solo se mencionan brevemente en algunos libros como Al-Tabakat al-Kubra de Ibn Sa'd.
etc. Hay quien ha mencionado brevemente este incidente, sin embargo Bakidi lo ha mencionado con cierto detalle. Este incidente no se menciona en los tribus de Hadith, mientras que los autores de los libros de Hadith han incluido algunas narraciones que se han atribuido al Santo Profeta Sallallahu. ¿Por qué entonces no se ha incluido este incidente? Entonces, según esta narración, si el Santo Profeta Sallallahu mismo envió al compañero a matar a esta mujer, entonces ¿por qué el compañero siguió preguntando al Santo Profeta Sallallahu si sería castigado por matarla? Como mencioné antes. Si este incidente hubiese tenido lugar, el pueblo judío seguramente habría afirmado que los musulmanes habían roto su tratado de matar a Asma bin Marwan y habrían tratado de perturbar la paz en Medina. Sin embargo, los historiadores como los autores de Al-Raud al-Huf y Tarikh al-Tabari coinciden en que el primer conflicto entre los musulmanes y el pueblo judío fue la expedición de la Banu Qunayqa. Por lo tanto, no hubo reacción por parte del pueblo judío. Así pues, estos factores después demuestran que el incidente es muy dudoso. De hecho, es completamente falso. Los clérigos extremistas han dado importancia a estos incidentes, difamando así las hermosas enseñanzas del Islam. En la actualidad inventan historias similares para llevar a cabo sus actividades extremistas contra los Ahmadis, y a estos clérigos incitan también a otros. El segundo incidente es similar a este. Lo mencionaré en el futuro si Dios quiere. También se ha demostrado claramente que eso es falso. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر